Buenos días. Iniciamos nuestra conferencia Análisis de espectro de radiofrecuencia. La agenda es la siguiente. Una breve introducción al espectro radioeléctrico. Vamos a hablar del dominio del tiempo y frecuencia, características técnicas de los analizadores de espectro, tipos de antenas, parámetros de configuración, algunas de las principales marcas de analizadores de espectro y ejemplos del uso del analizador de espectro en la industria de las telecomunicaciones. Introducción al espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico es un recurso natural limitado, el cual es gestionado por organismos autónomos que se encargan de regular, promover y supervisar el uso, aprovechamiento y explotación del mismo. Internacionalmente, pues la ITU es el organismo que regula las telecomunicaciones a nivel internacional. En México tenemos al Instituto Federal de Telecomunicaciones. El espectro radioeléctrico va desde los 3 megas hasta los 300 gigahertz, que es el aprovechado para comunicaciones y servicios de medición. Entonces, en las bandas hasta de 3 kilohertz hasta 2 gigahertz tenemos los servicios de radio, televisión, GPS, la banda L satelital, y podemos ver que las señales en estas frecuencias penetran edificios y objetos que obstaculicen la línea de vista. De 2 GHz a 6 GHz ya tenemos las otras bandas satelitales, radio satelital, el Bluetooth, el Wi-Fi, que está en las frecuencias de 2.4 y 5 GHz, y servicios de radar meteorológico. Esto es la banda sub 6, que es menor a 6 GHz. Y de 6 GHz a 30 GHz tenemos la televisión satelital. De 30 GHz a 50 GHz tenemos radar de policía, y ya más de 50 GHz a 300 GHz pues ya está reservado para servicios gubernamentales. Para frecuencias mayores a 24 gigas ya necesitamos línea de vista. A estas frecuencias la señal ya no penetra paredes y obstáculos, entonces necesitamos línea de vista entre las antenas transmisoras y receptoras. Análisis de señales. Pues una de las actividades más frecuentes en radiocomunicaciones es el análisis de señales en dominio de la frecuencia, y entonces el analizador de espectro es requerido para este propósito. Y es uno de los instrumentos más versátiles y utilizados en las mediciones de radiofrecuencia. Son utilizados prácticamente en todas las aplicaciones de comunicaciones alámbricas e inalámbricas en áreas de desarrollo, producción, instalación, mantenimiento y monitoreo. ¿Qué es la frecuencia de una señal? Si tenemos una señal periódica, es decir, que se repite en tiempo, en cada ciclo, entonces tiene un periodo definido, y es el tiempo que le toma a la señal repetirse a sí misma. Digamos, de este pico a este pico, le toma el tiempo. Y entonces la frecuencia es el inverso de ese periodo. Entonces, debido a la relación inversa periodo-frecuencia, entre más alta la frecuencia, el periodo de tiempo es más pequeño. A frecuencias más altas son señales muy rápidas. ¿Y qué es la longitud de onda? Pues es la distancia que le toma la señal recorrer ese periodo de tiempo a una velocidad de la luz. Y entonces, la longitud de onda es la velocidad de la luz entre la frecuencia de la señal, y debido a la relación inversa, una señal de alta frecuencia refiere a una longitud de onda muy pequeña. Dominio del tiempo y frecuencia. Las señales eléctricas pueden ser analizadas tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia. En el dominio del tiempo, la variación de la amplitud de la señal eléctrica es con respecto al tiempo y podemos verla en un osciloscopio. Y en dominio de la frecuencia, la variación de la amplitud de la señal eléctrica
es con respecto a la frecuencia y se analiza entonces en un analizador de espectro. Supongamos que tenemos esta señal que tiene esta forma en tiempo. La vemos de este modo en un osciloscopio. Si tiene, digamos que esta es la suma de dos señales senoidales con diferente frecuencia. En el analizador de espectro, como estamos analizando en dominio de la frecuencia, vamos a ver esas componentes. Esta señal en esta frecuencia y esta. Entonces, cuando veamos en un analizador de espectro estas componentes espectrales, refieren a una señal senoidal de diferente frecuencia. Entonces, vemos en un osciloscopio esta señal senoidal y esta misma señal en un analizador de espectro, vemos esa componente centrada en la frecuencia de esta señal. Por ejemplo, si está a 1 GHz, aquí nos centramos en 1 GHz y vemos esta componente. Entre más complejas sean las señales, vamos a tener más componentes espectrales. Entonces, con Fourier tenemos una relación entre dominio y tiempo. Fourier afirma que toda señal periódica se puede representar por la suma de senos y cosenos, a lo que nosotros conocemos como serie trigonométrica de Fourier. Y esta serie trigonométrica de Fourier se aplica a señales periódicas, aquellas que se repiten en el tiempo. Y la transformada de Fourier se aplica a señales no periódicas, que son señales impredecibles que son de nuestro interés, como son voz, datos, video, audio, etc. De hecho, el principio de los analizadores de espectro es un algoritmo que es Fast Fourier Transform, transformada rápida de Fourier. Es el principio que utilizan los más recientes analizadores de espectro. Antes eran súper heterodinos, barrían la señal con un filtro de frecuencia intermedia, eran un poco más lentos, ahora ya utilizan este algoritmo de transformada rápida de Fourier. Entonces, bueno, matemáticamente, si tenemos una señal periódica, la podemos representar en la sumatoria de senos y cosenos y con una componente en DC, si es que la existe. Entonces, aquí está la relación matemática. Tenemos nuestra señal original. Las componentes cosenoidales se integran de este modo, las componentes senoidales. Y entonces, dependiendo n cuántas componentes tengamos, podemos ir formando una señal cuadrada. Si tenemos una senoidal, pues se ve de este modo. Si le agregamos otra componente, que es la verde, va a ir tomando esta forma cuadrada. Si le ponemos otra componente de mayor frecuencia, vamos a ir formando nuestra señal cuadrada. Entonces, mientras más componentes espectrales, podemos ir formando una señal. Esto es un análisis para una señal periódica. Entonces, supongamos que tenemos esta señal que no es totalmente senoidal, pero es periódica, entonces lo vemos en el osciloscopio de este modo. Y en el analizador de espectro vamos a ver esta señal fundamental y vemos en forma de campana porque tiene otras componentes espectrales de diferentes frecuencias. Este es en el eje frecuencia y este es en el eje tiempo. Entonces, este es un análisis. ¿Qué es la modulación de señales? Pues las señales de información de banda base, como audio, video, datos, necesitan ser adaptadas para poder ser transmitidas en el aire y que alcancen grandes distancias. La modulación de señales se utiliza con ese objetivo, de adaptar las señales de información de banda base a un medio de comunicación antes de ser transmitidas, y consiste en un conjunto de técnicas que se usan para transportar la información sobre una onda portadora, típicamente una señal senoidal. En la modulación analógica, pues tenemos amplitud modulada y frecuencia modulada. En amplitud modulada tenemos la señal, por ejemplo, de una radio que está tocando alguna música, se le llama la señal moduladora, y a esta señal se le va
vamos a modular una señal portadora que es una señal de alta frecuencia en el rango de las AM, por ejemplo. Entonces, la información de la música va en la amplitud de esa señal portadora. Entonces, de este modo ya la podemos transmitir y que llegue a grandes distancias, hasta kilómetros, ¿no? Y en FM, en AM es muy susceptible a ruido, porque como la información va en la amplitud, cualquier ruido que le llegue a esta señal, pues nos va a afectar la información. Entonces, surgió la frecuencia modulada, que es FM. También tenemos una portadora de alta frecuencia. Tenemos una portadora de alta frecuencia y tenemos la misma señal de información, la onda moduladora, que es el audio en este caso. Entonces, a esta portadora lo que voy a variar es su frecuencia. A mayor amplitud, mayor frecuencia. A menor amplitud, menor frecuencia. Entonces, esta onda moduladora ya es la que se transmite y va a ir en forma de acordeón. Mayor frecuencia, menor frecuencia, mayor frecuencia, dependiendo de la señal de información. Esta onda ya no es tan susceptible a ruido porque la información va en la frecuencia, no va en la amplitud. Entonces, si llega algún tipo de interferencia, va a afectarle aquí en los picos de la amplitud, pero ahí no va la información. Entonces, es un poco más robusto. En cuanto a modulación digital, primeramente se digitaliza la señal. Tenemos la señal moduladora ya digitalizada, por ejemplo, voz, video, ya convertida a ceros y unos. Y tenemos, por ejemplo, en la ASK, Amplitude Shift Key, tenemos la señal portadora. Entonces, ¿en dónde va la información? Cuando hay 1 está prendida la portadora, cuando hay 0 está apagada. Entonces, esta modulación, aunque ya es digital, es muy susceptible a ruido también, como pueden observar. Entonces, está la QPSK, que está en cuadratura. ¿Dónde va la información? En el ángulo. Aquí a 45 y así sucesivamente. Entonces, en QPSK, cada ángulo de la fase de la senoidal me va a dar un par de bits. Entonces, va viajando la información en la fase de la señal portadora. Ya no es susceptible a ruido y va a la fase codificada, van los bits codificados en la fase de la señal senoidal. También tenemos QAM, cuadratura. ¿Qué pasa aquí? Estos dos bits, por ejemplo, este es 4 QAM, son 4 bits. Entonces son 16 posiciones. Aquí lo que estamos variando en la señal portadora es tanto la fase, aquí está a cierto ángulo, aquí está 45, aquí está otro ángulo, pero también variamos la amplitud. Por ejemplo, estos dos están al mismo ángulo, pero con este con poquita amplitud y este con mayor. Y también hay hasta 1024 QAM, en donde tenemos ya una codificación de muchísimos más bits. Entonces, pues es más robusta la modulación digital, ya le podemos poner protección contra error, encriptar, por ejemplo, para evitar robo de información. Entonces es mucho más versátil ya la modulación digital. Estos son algunos ejemplos, tenemos mucho más modulaciones digitales. Entonces, ya viendo un panorama de las señales, vamos a ver características técnicas de analizadores de espectro. Entonces, el rango de frecuencia es muy importante porque comprende el rango entre la frecuencia mínima y la máxima en el que el analizador puede efectuar las mediciones. Entonces, es muy importante saber qué tipo de señal voy a analizar, pues para definir el rango que necesito del analizador de espectro. Señales de televisión, pues menor de 1 GHz. Señales de comunicación celular, pues puede ser la sub-6, menor a 6 GHz, en el caso de 2G, 3G y 4G,
Ya para 5G vamos a tener ondas milimétricas, entonces pues va a ser necesario de mayor frecuencia. Señales satelitales, pues hay desde la banda L, 1 o 2 GHz, hasta la banda Ka, por ejemplo. Entonces necesitaríamos uno con capacidades de hasta 40 GHz, hasta para la banda Ka. Hay mayores bandas satelitales, por supuesto. El rango dinámico es la capacidad de medir simultáneamente niveles extremos de potencia. Entonces, entre mayor sea el rango dinámico de un analizador de espectro, voy a poder medir señales pequeñas como altas en una misma medición, sin que se llegue a saturar el analizador de espectro. Entonces, esta es una característica técnica que es importante. Entre menor sea, pues mi capacidad de medir señales débiles a altas, pues se va a ver limitada. Entonces, el rango dinámico es una característica importante de un analizador de espectro. Entonces, ¿cómo está definido el rango dinámico? Pues está limitado en la parte inferior por el ruido inherente propio del analizador de espectro. Y el punto máximo es el punto de compresión de 1 dB del primer mezclado. Entonces, el punto de compresión de 1 dB es hasta qué potencia puede analizar precisamente el analizador de espectro sin que se vea afectada por saturación. Entonces, este es también una característica técnica importante a definir. Entre más amplio sea, tiene la capacidad de analizar señales de mayor potencia. Por supuesto, también podemos utilizar atenuadores para evitar saturación en la entrada del analizador de espectro. Los detectores, como el analizador de espectro va tomando muestras, podemos nosotros seleccionar qué elemento de esa muestra queremos ver en la medición. Podemos seleccionar que veamos el pico máximo, el pico mínimo, el average, que es el promedio, también el RMS, que es root mean square, un poco mejor calculado, y también la muestra, que es el sample, que es la primera toma que haga. Entonces, de este modo, podemos ver los trazos en un analizador de espectro. Los más utilizados son el Maxhall, que en este caso vendría siendo la línea morada, el Min-Hall, que es esta línea que está sosteniendo los mínimos, y el average o clear right. En el average sí hace un promedio, en el clear right es el sample, es la primera muestra que tome de la señal que llegue. Entonces, de este modo vamos a ver cuáles son los máximos, los mínimos de la señal y cómo se comporta la señal en tiempo real. Entonces son los trazos más comunes utilizados en el análisis de espectro. El uso de preamplificador interno puede ayudar precisamente a amplificar señales de entrada y es útil cuando es necesario aumentar la sensibilidad del analizador de espectro. En este caso lo podemos prender o apagar. Cuando está apagado el amplificador de espectro, vemos esta señal en celeste. No está muy clara la señal de información. Está en más o menos menos 106.7. Cuando prendemos el preamplificador, vemos la señal de información ya un poco mejor amplificada, ya llega a los máximos a menos 78 decibeles, pero pues también se está amplificando las señales adyacentes. Para evitar esto, pues podemos utilizar un filtro pasabanda externo para que solamente le lleguen señales al analizador de espectro en la banda deseada. Los filtros, la forma de factor de un filtro es muy importante. Entre más amplio sea, digamos, este factor de forma, pues no va a ser
el corte de las frecuencias no deseadas. Entonces, un factor de forma, digamos, delimitante es efectivo para nada más quedarnos con las señales deseadas. El analizador de espectro cuenta con diversos tipos de filtros de resolución. Entonces, si seleccionamos un filtro de resolución amplio con este factor de forma, la medición va a ser muy rápida porque va a recorrer muy rápido la medición de la señal. Sin embargo, no vamos a ver a detalle qué señales hay enmascaradas, digamos, en esa forma del filtro. Si seleccionamos un filtro de resolución más angosto, vamos a poder ir delimitando señales que estén en este ancho de banda. Si ponemos un filtro, que aquí no se muestra, un filtro más angosto, tal vez haya otras señales aquí enmascaradas que no estamos viendo. Entonces es muy importante seleccionar el filtro de resolución adecuado a la señal que estamos esperando para poder verla realmente. Entonces, el tiempo de barrido, como les comentaba, es el tiempo que le toma al analizador de espectro realizar la medición en el span configurado con el filtro seleccionado. Entonces, entre más fino es el filtro, vamos a suponer que un filtro muy angosto, pues me va a tomar mucho tiempo el sweep time, el tiempo de barrido, analizar todo este span. Digamos, con el filtro rojo, supongamos, con un barrido de, no sé, con un barrido de 1 segundo ya lo hice. Con el filtro azul, digamos, me tomó un poco de más tiempo barriendo la señal. Y con un filtro más fino, nos tomaría un poco de más tiempo. Entonces, es una balanza. Quiero la medición rápida, pues no voy a tener tanta fineza en las mediciones. Quiero una medición fina, no va a ser rápido. Entonces, es una dependencia de parámetros. El tiempo de barrido depende tanto del span configurado. El span es el rango de frecuencias que va de frecuencia mínima a máxima que configuramos para analizar esa señal. Y también depende del filtro de resolución. Entonces, con un filtro de resolución pequeño, o sea, fino, voy a hacer una medición muy fina, pero pues el tiempo se me va a incrementar. Si quiero hacer una medición rápida, el filtro de resolución es amplio, entonces no va a ser una medición fina. Entonces es necesario tomar en cuenta esta dependencia de parámetros al configurar el analizador de espectro, pues puede tomar un tiempo excesivo realizar una medición muy fina con un span muy amplio. El ruido inherente de un analizador de espectro es el ruido térmico y caracteriza comúnmente a los analizadores de espectro. Entonces, es el piso de ruido. Entre más fino es un analizador de espectro, el Display Average Noise Level, que es el piso de ruido, se va a ir para abajo. Entonces, por ejemplo, para investigación y desarrollo que necesitan tener mediciones muy sensibles, pues necesitan un piso de ruido muy abajo. Entonces necesitan analizadores de espectro más finos. Sí, entonces en esta screenshot podemos ver que tenemos una medición amarilla, que es la medición sin la extensión del noise floor. Entonces, cuando lo encendieron, si se fijan cuánto bajó el piso de ruido, podemos ver con mayor resolución y con menor piso de ruido estas señales. Ok, el uso de atenuadores. El analizador de espectro puede ofrecer atenuadores internos, pero al habilitarlos nos puede afectar el piso de ruido. Se incrementa la relación señal a ruido. Entonces, por ejemplo, estamos haciendo esta medición en menos 100 decibeles
Cuando habilitamos el atenuador de 10 decibeles, me incrementó como 10 decibeles el piso de ruido, y si seguimos incrementando el atenuador interno, el piso de ruido se me va a ver afectado. Para esto podemos utilizar atenuadores externos. Entonces, ¿qué hacer para tener la máxima sensibilidad en un analizador de espectro? Pues que el atenuador esté en 0 o apagado. Evitar que el primer mezclador esté saturado para evitar no linealidades. El filtro de resolución al mínimo, pero tenemos que considerar el tiempo de barrido. Esto para reducir el piso de ruido. El filtro de resolución de video puede también disminuir el ruido de la medición. Podemos utilizar un preamplificador para mejorar la sensibilidad del analizador de espectro. Y también es recomendable un filtro pasabanda externo para delimitar las señales de entrada a las deseadas. De este modo vamos a evitar saturar la entrada del analizador de espectro. Por supuesto, necesitamos antenas cuando estamos analizando señales. Para realizar una adecuada medición de señales de radiofrecuencia, es necesario definir qué tipo de antena vamos a utilizar en conjunto con el analizador de espectro. Tenemos las omnidireccionales, direccionales, parabólicas y arreglos de antena. En las omnidireccionales tenemos de diversas frecuencias y exactamente con las direccionales. ¿Cuál es la diferencia? Que en las omnidireccionales vamos a obtener señales, a detectar, a medir señales que provienen de todas las direcciones. Entonces, el patrón de radiación tiene esta forma, reciben señales de todas las direcciones. En cambio, las direccionales tienen un patrón de radiación dirigido, en donde vamos a discriminar las señales que están fuera del patrón de radiación. Entonces, esta antena, por ejemplo, es útil cuando estamos buscando fuentes de interferencia, porque necesitamos saber la dirección de dónde viene. Con estas antenas es imposible saber de dónde viene la señal, y con estas sí. Tenemos antenas parabólicas que reciben o transmiten señales, y debido al reflector parabólico, por la condición en que está, al llegar señales van a rebotar en el foco de esa parábola. Entonces, por ejemplo, esta antena está transmitiendo en el foco, todas las señales que envía el plato las va a rebotar. Entonces, la señal se amplifica. Y en esta también transmite y tiene un reflector hiperparabólico, entonces la señal rebota y se transmite al espacio. Pero también de regreso, todas las señales que llegan van a rebotar al foco, entonces se van a amplificar porque todas las que le llegan aquí rebotan al foco. Entonces, las antenas parabólicas se utilizan pues para señales comúnmente satelitales, que vienen débiles, necesitan amplificar. Los arreglos de antenas, por ejemplo, para señal 5G, se utilizan cuando necesitamos ya patrones de radiación muy directivos. Entonces, esta es una simulación de cómo serían los lóbulos de un arreglo de antenas para 5G. Tenemos arreglos de antenas extremadamente pequeños que están en el interior de esta antena. Pero también tenemos arreglos de antenas y radiotelescopios de varios cientos de metros de diámetro. Un radiotelescopio es una antena especializada y radioreceptor, utilizado para captar ondas de radio por fuentes de radio astronómicas. También hay quien utiliza analizador de espectro para analizar señales provenientes del espacio. Antenas parabólicas. Tenemos, pues, el Observatorio de Arecibo, bueno, que sufrió ahí un daño a principios del año.
tenía 300 metros de diámetro. Aquí en Puebla tenemos el radiotelescopio milimétrico de 5 metros de diámetro y tenemos un arreglo, es un arreglo de antenas, el radiotelescopio de Atacama, que está en el desierto de Atacama, en Chile, que son 66 radiotelescopios entre 7 y 12 metros de diámetro cada uno. Entonces, un arreglo de antenas tanto puede ser extremadamente pequeño, que las múltiples antenas están dentro de esta, como grande. Los arreglos de antenas actúan como si fuera una sola antena entre sí. También está el arreglo, el Very Large Array, que está en Nuevo México, que son 27 antenas, radiotelescopios. Están formados en una forma de Y y cada brazo llega a medir hasta 21 kilómetros. Entonces es muy potente para analizar señales que provienen del espacio. De hecho, hay una película que se llama Contacto, que salió en 1997, en el que sale este arreglo que está en Nuevo México. Salen haciendo mediciones y también sale el observatorio de Arecibo. Es una película que les recomiendo para todos los que estamos en comunicaciones, es bastante inspiradora y la encuentran en Amazon Prime y Google Play. Y aquí les voy a dejar un minuto del tráiler de la película. Detection of an unidentified radio source from deep space can neither be confirmed nor denied. Whatever it is, it ain't local. Position? I checked interferometry somewhere in Lyra, I think. Vega? Can't be. It's only 26 light years away. I want all these people out of here. Your having sent this announcement all over the world may well constitute a breach of national security. This isn't a person-to-person call. This may be a... Sí, se las recomiendo bastante, es muy inspiradora para todos los que estamos en radiocomunicaciones. Si vieron, salió la señal, estaba en 1 kilohertz y pues es una FM. ¿Dónde está? Aquí está. Y era una señal pulsada, iba y venía. Entonces está muy, muy padre esta película. Ok, entonces, parámetros de configuración, vamos un poco más a la práctica. Con el fin de analizar señales deseadas, pues es necesario configurar el analizador de espectro adecuadamente. Primeramente es necesario saber qué tipo de señal vamos a analizar, para con ello saber tanto la frecuencia de la señal como su ancho de banda. Es necesario también afinar posteriormente varios parámetros, como son los filtros de resolución, el uso de preamplificadores, filtros, pasabanda, filtros de video, trazos, marcadores. Y adicionalmente podemos utilizar los filtros externos, como les comenté, atenuadores, preamplificadores. Entonces, comúnmente los parámetros de configuración es frecuencia central. Me voy a centrar en la portadora deseada y voy a poner un span, o sea, el ancho de banda, o puedo configurar bien frecuencia inicial y frecuencia final. Estos son sinónimos, frecuencia central, span, o delimitar por frecuencia inicial y final. También el nivel de referencia, aquí lo podemos modificar. Si vamos a utilizar atenuación, el filtro de resolución, tomando en cuenta el sweep time, el tiempo de barrido. El filtro de video, el tiempo de barrido lo podemos dejar default, que se calcule dependiendo el span y el filtro de resolución.
Entre las marcas principales de analizadores de espectro, pues tenemos las más importantes, Rohde & Schwarz, Keysight, Tektronix, Anritsu. Y aquí pongo un ejemplo de cada marca de analizadores de espectro portátiles porque son los que he utilizado más en la experiencia. Entonces, cuando tengan un analizador de espectro, ¿qué van a configurar? Ya sabemos qué tipo de señal vamos a analizar. Bueno, pues me voy a configurar la frecuencia central, me voy a configurar el span. ¿Qué tanto span? 10 MHz, 1 giga, ¿qué tanto quiero ver? Me voy a configurar el reference level en la amplitud. El trazo, quiero ver los máximos, los mínimos, el average. Quiero configurar los filtros de resolución en bandwidth y tal vez poner algunos marcadores. Entonces, este es el modo de configurar este analizador de espectro que es de Rohde & Schwarz. ¿Tienen otro analizador de espectro de otra marca? Es lo mismo. Voy a configurar mi frecuencia central y el span o frecuencia inicial, frecuencia final. Voy a configurar mi reference level, la escala o la amplitud. Voy a configurar trazos, si es máximo, mínimo. Voy a configurar los filtros de resolución y puedo poner algunos marcadores. Entonces, si se fijan, es lo mismo. Tenemos otros tipos de analizador de espectro que son portátiles y compactos. No tienen interfase por sí mismos. La interfase está instalada en una laptop. Entonces, es exactamente lo mismo. Entonces, en la interfase me voy a configurar frecuencia, me voy a configurar span, me voy a configurar el reference level, el filtro de resolución, los marcadores y los trazos y el reference level. Entonces, mismos parámetros. Este otro, que es también compacto, tiene su interfase de control, la pueden instalar en tablet o laptop. Exactamente lo mismo, me voy a configurar frecuencia, span, el reference level en la amplitud, los trazos, los filtros de resolución, pongo algunos marcadores. Entonces, cualquier analizador de espectro que les pongan enfrente es lo mismo, es los mismos criterios, los mismos parámetros a configurar. Solamente es necesario saber de antemano qué señal voy a analizar para poder configurarlo de la mejor manera y que puedan ver las señales deseadas. En cuanto al uso del analizador de espectro en la industria de las telecomunicaciones es bastante variada. Tenemos analizadores de espectro para investigaciones en desarrollo con el piso de ruido muy bajo, que son los más finos para cuando están realizando este tipo de acciones. También para mantenimiento e instalación, que son los portátiles que he utilizado en experiencia. Tienen batería interna, son muy ligeros, tienen la interfase aquí mismo en el equipo y pues son bastante robustos, versátiles. También hay algunos de esos mismos portátiles que pueden utilizarse en condiciones extremas hasta menos 50 grados centígrados o incluso bajo la lluvia. Entonces, dependiendo cuál es la actividad que van a desempeñar, así eligen el mejor analizador de espectro para ello. También en hunting, que es una de las actividades que realizamos en la empresa, es caza de interferencias. Las operadoras telefónicas de celular en algunas ocasiones tienen interferencias en sus bandas concesionadas. Entonces, buscan a este tipo de empresas como nosotros para realizar el hunting. En este caso, estamos utilizando un analizador de espectro compacto, que aquí lo tiene la chica, con una antena direccional porque deseamos encontrar la fuente de interferencia.
También pueden utilizarlo para encontrar, por ejemplo, dispositivos ocultos en salas de, pues no sé, algunos diplomáticos, ¿no? También el monitoreo, con una sencilla antena omnidireccional, podemos estar monitoreando señales, o con una antena parabólica podemos monitorear señales satelitales. Este es otro uso de los analizadores de espectro. Y por supuesto, en investigación espacial se utilizan analizadores de espectro, pero pues ya con radiotelescopios. Bueno, pues espero haya sido útil esta plática. Estas son mis formas de contacto. No sé si tengan alguna pregunta. Tenemos 10 minutitos disponibles. Si gustan abrir su micrófono. Si no hay ninguna pregunta. Hola, hijita, buenos días. ¿Cómo estás, Elsie? Hola. Bien, gracias. Sí, voy a prender el video. Dentro de lo que estamos haciendo en la planta que acabamos de instalar de combustibles en Veracruz, tuvimos algunos problemas en envío de las señales satelitales, lo que es el SCADA. Se veía mucha interferencia. Ahorita acabo de entender algo, acabo de ver algo muy importante sobre lo que son los atenuadores de ruido. A ver si luego podemos ampliar un poquito más eso para que no nos pase el manzanillo. Sí. Sí tenemos algunos problemas y ahorita me aclaraste mucho de lo que estás hablando. Sobre todo en las señales que son, en las señales digitales. Entre más cuadrada sea la señal, ¿es más clara la señal? Entre más cuadrada sea la señal, necesitamos un ancho de banda mayor, pero como el espectro es limitado, se va a truncar. Entonces, o sea, tiene más, entre más cuadrada la señal, es posible que se pierda información por la limitación del ancho de banda del canal de transmisión. Ok, pero lo que mencionabas ahí era que para hacerla más cuadrada, lo que yo entendí era que necesitabas más frecuencias, sí, sí, componentes espectrales, sí. Más componentes espectrales. Sí. Tengo que ver cómo hacerle para ampliar esa información, porque sí necesito que sea mucho más claro lo que estamos haciendo. O sea, y yo sentí que el proveedor que teníamos no tenía muy claro cómo corregir los problemas de interferencias. A ver si luego podemos comentar un poquito más. Sí, claro que sí. Gracias, estuvo formidable, me encantó y me sirvió muchísimo. Gracias. Qué bueno, muchas gracias. Gracias. Buenos días. Hola, tío. Hola, Elsie. Ya estoy retirado de esto, pero me hiciste recordar mucho la escuela. O sea, excelente presentación. De veras te felicito de todo corazón y mucho éxito. Que sigas teniendo muchos éxitos. Un gran abrazo. Excelente la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. La presentación está grabada, la vamos a subir a nuestro canal de YouTube y les agradezco mucho a todos los presentes, a toda mi familia, todos. Muchas gracias y bueno, la agenda del día continúa. Voy a compartir pantalla. A las 12:30 tenemos nuestra siguiente plática. Robots de terapia y asistencia para incapacidad de miembros inferiores de sentado a pie. Posteriormente a las 4:30, repotenciación de líneas de transmisión en México. A las 5:30, mujeres que desafían role models en cine y televisión.
6:30, uso de interfaces cerebro-computadora en áreas de neurorehabilitación motora. Y 7:30, superficies de forma libre, un reto para las pruebas ópticas. Es en esta misma liga de Zoom y pues muchas gracias a todos.